Revelado. El extraordinario regreso de la niña Apache, que transformó la vida del ranchero para siempre. El día que Pedro escuchó de la vuelta de Sofía, una sombra de desasosiego se apoderó de su ser. La brisa cálida de Arizona, que solía traerle consuelo, ahora parecía cortante. Los ojos de Pedro, cansados y llenos de arrugas profundas, se perdieron en el horizonte. La finca que alguna vez floreció bajo su cuidado, ahora yacía marchita, como un antiguo recuerdo olvidado. Las tierras, antes resplandecientes de cultivos, se encontraban secas. El agua se había convertido en un lujo escaso, y cada día que pasaba, la amenaza de los grandes empresarios agrícolas se hacía más palpable. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Los ecos de la infancia lo atormentaban. Sofía, la niña Apache que había dejado el pueblo tras una tragedia desgarradora. En su mente, la imagen de su risa se mezclaba con la desesperación de su partida. Pedro sentía que sus propias luchas eran insignificantes en comparación con los sutiles y profundos heridas que aún portaba Sofía. Sus manos callosas apretaron el sombrero de paja que llevaba, un gesto de ansiedad que no podía esconder. En ese instante, recordó su primer encuentro. La forma en que ella hablaba con cariño de la tierra, de sus ancestros, de la conexión que habían perdido. Era una conexión que él también había dejado escapar, sumido en la rutina de mantener la finca a flote. ¿Y si ella vuelve a cambiarlo todo?, se preguntaba Pedro mientras su mente se llenaba de dudas. La posibilidad de compartir su carga con alguien así lo entusiasmaba, pero el temor lo mantenía alerta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llegada de Sofía no fue como él había soñado. En lugar de brazos abiertos, encontró miradas desconfianzadas, susurros ignorantes sobre sus intenciones. Los ancianos del pueblo, quienes aún guardaban el dolor de su partida, la veían con recelo. Pedro sentía la presión de permanecer leal a su gente, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el brillo de determinación en los ojos de Sofía. Cada conversación que tenían, cada discusión sobre el futuro de la tierra, lo sumía en un torbellino de emociones contradictorias. Su espíritu anhelaba avanzar, pero la historia de su pueblo lo mantenía anclado. Las noches se convirtieron en un campo de batalla interno para él. Dudas sobre la colaboración, miedos sobre las implicaciones de sus decisiones, se anidaban en su pecho. La inminente venta de su finca a los empresarios se cernía sobre él como una sombra oscura. Y el eco de la voz de Sofía, hablando de métodos ancestrales de cultivo, resonaba en su mente como un canto de esperanza, o una llamada a la perdición. Mientras el desasosiego se acumulaba, Pedro se sintió más dividido que nunca. La presión del tiempo y la urgencia de la situación lo empujaban a tomar decisiones que podrían cambiar su vida, pero también las vidas de los demás. Para él, estaba en juego más que solo su propiedad. La esencia de lo que era, de sus raíces, estaba en riesgo. En su pecho, sentía el peso de la historia, un conflicto que no podía más ignorar, una elección que se avecinaba. ¿Podría realmente confiar en Sofía y en su visión para el futuro cuando su propio mundo se desmoronaba? La verdad lo asedió. El pueblo se enfrentaba a una encrucijada, y él era uno de los que debía decidir el rumbo del camino. El aire se volvió denso, el futuro incierto, y la pregunta, ¿unir sus fuerzas o rendirse ante la presión?, flotaba inquietante en la atmósfera. El primer amanecer tras la llegada de Sofía era un susurro de esperanza, pero también un recordatorio de las dudas que lo acosaban. Pedro salió a la terraza,
y observó la vasta extensión de tierras, marchitas y deseando vida. Ya no podía eludir la cruda realidad. El tiempo se le escapaba entre los dedos, mientras se aferraba a viejas tradiciones que parecían cada vez más obsoletas. Hoy, tenía que enfrentar su futuro y decidir qué camino seguir, un desafío que podría significar una transformación radical no solo para él, sino para toda su comunidad. Decidido, convocó a Sofía para que lo acompañara a recorrer el terreno. Mientras caminaban, Pedro notaba cómo un ardor creciente en su interior desafiaba el miedo a lo desconocido. A cada paso que daban, Sofía hablaba sobre el legado de sus antepasados, compartía historias que resonaban con la esencia de la tierra misma, y con cada relato, Pedro sentía que sus propias barreras mentales comenzaban a desmoronarse. Cuando llegaron a un pequeño campo abandonado, Sofía se detuvo. «Mira, Pedro, esta tierra ha estado esperando. Si permitimos que el agua corra, si hacemos las cosas de manera diferente, puede volver a florecer», dijo, su voz impregnada de determinación. Pedro la escuchaba, pero sus viejas inseguridades aparecieron como sombras ante la luz de su visión. «Pero el tiempo se agota», replicó Pedro, sintiendo el peso de la inminente decisión. «La oferta de los empresarios está en el aire, y ellos tienen más recursos que nosotros. ¿Acaso no están mejor preparados para manejar esto?» Sofía se volvió hacia él, fijando su mirada en sus ojos como si pudiera ver más allá de sus dudas. «¿Y qué hay de tus sueños, de lo que la tierra significó para ti? No se trata solo de la sobrevivencia económica, Pedro. Es la identidad de este lugar. Es tu identidad», contestó Sofía, apretando los labios con firmeza. Ese intercambio lo sacudió profundamente. Ella hablaba de cosas que Pedro había dejado de considerar mientras lidiaba con la rutina. ¿Qué era más importante? ¿Mantener la finca y arriesgar su esencia, o venderla y perder por completo su conexión? La balanza de su futuro parecía descompensarse. Más tarde, al caer la noche, Pedro no pudo dormir. Se sentó en la mecedora de su porche, dejando que su mente recorriera cada rincón de su vida. Recordó a su padre, su madre, llenando la casa con historias de lucha y resistencia. ¿Podía aquella tierra perderse en manos ajenas? La idea era cada vez más dolorosa. Se dio cuenta de que había dejado de luchar por su hogar, porque había perdido la fe en sí mismo. Al amanecer, una resolución nueva brotó en su interior. Tenía que ser valiente. Tenía que dejar que su voz resonara con la de Sofía. Pero antes de dar el primer paso hacia la colaboración, había algo más que debía hacer: enfrentar a los ancianos del pueblo, las figuras que significaban tanto en su vida, y que aún se oponían a Sofía. Su temor a ser visto como traidor le ardía en el pecho, pero no podía permanecer en la sombra. Mientras se preparaba para esta confrontación inevitable, una pregunta se apoderó de su mente. ¿Podría persuadir a la comunidad de seguir la visión de Sofía? ¿Cómo cambiaría su vida y la de todos si comenzaban a ver el valor en lo que realmente eran? Con estas interrogantes insinuantes, Pedro salió de casa, listo para lo que parecía un salto hacia lo desconocido, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El pueblo lo esperaba, y con cada paso la tensión crecía. ¿Sería capaz de unir sus fuerzas y comenzar un nuevo relato juntos, o caería ante la presión de sus miedos? El pueblo tenía un aura de expectación cuando Pedro se acercó a la plaza central. Los rostros familiares, los mismos que años atrás habían estado llenos de esperanza y confianza, ahora mostraban signos de duda y desánimo. Eran los ancianos quienes llevaban la pesada carga de los recuerdos, los que habían visto florecer la tierra y sucumbir ante el abandono. Él sentía que su voz podía ser la chispa que necesitaban, pero el miedo a la desaprobación lo asediaba, menguando su determinación. Se detuvo frente a la multitud. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Tenía que recordar las lecciones aprendidas de su familia, la fuerza que había visto en su padre, y el amor por la tierra que había insuflado en él. «Voy a hablarles», pensó.
No puedo dejar que mis dudas me paren. Inspirándose en esos recuerdos, levantó la mano para llamar la atención. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre nuestro futuro, la tierra que todos amamos, y lo que podemos hacer para recuperar su vida. Sintió como si se liberara el peso de los años en su pecho. Con cada palabra, Pedro empezaba a sentir una transformación. Mientras hablaba sobre la visión de Sofía, el posible renacer del campo y el trabajo conjunto entre generaciones, advertía cómo la resistencia comenzaba a desvanecerse. Describió las posibilidades que su propuesta traía, una alternativa a la desesperanza que tantos cargaban. Sin embargo, no estaba preparado para la reacción que siguió. Desde el fondo de la plaza, una voz conocida interrumpió su discurso. Era don Carlos, el anciano respetado por todos, quien había sido un pilar en sus elecciones durante años. ¿Y tú, Pedro? ¿Aún te atreves a hablar de sueños cuando los hechos están en la mesa? Las compañías tienen el poder y los recursos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sus palabras eran un golpe físico que lo desestabilizó momentáneamente. Pedro sintió que la incertidumbre volvía a corroer su espíritu, pero no podía dar marcha atrás ahora. Mientras las miradas se centraban en él, renovó su determinación. No se trata solo de poder económico, replicó con firmeza. Se trata de lo que somos, de nuestra historia y nuestra conexión con esta tierra. Cada uno de ustedes tiene un legado que protege, uno que no podemos dejar que se pierda. La tensión se palpaba en el aire. Algunas cabezas asintieron, mientras que otras permanecieron firmes, incrédulas. Pedro sabía que la lucha no sería sencilla. Cada palabra que pronunciaba era una medalla que se ganaba en su camino hacia la aceptación. Siguió exponiendo las ideas innovadoras de Sofía, las maneras sostenibles de trabajar la tierra, y las oportunidades que podrían derivarse si se unían a ella. Al concluir su intervención, un sutil cambio se evidenció en la multitud. Algunos comienzos de entendimiento florecían en sus ojos. Sin embargo, Pedro sabía que aún quedaba una batalla que librar, y no todos estaban dispuestos a dejar atrás el pasado. Mientras se alejaba de la plaza, su mente giró en torno a dos ideas. Había despertado un destello de esperanza, pero también había sembrado nuevas dudas. El tantalizante dilema era claro: cómo convencer a don Carlos y a los demás ancianos de que abrieran sus corazones y mentes hacia el futuro. La perspectiva lo desafiaba. No solo se trataba de un futuro para la tierra, sino también de su propia búsqueda de identidad y pertenencia. Con una mezcla de miedo y determinación, Pedro se dio cuenta de que tenía que regresar a su hogar y preparar su próximo movimiento. Pero, ¿quién sería ese aliado inesperado que podría dar un giro en su favor? La figura de Sofía aparecía en su mente como una respuesta a esa pregunta latente. Su apoyo podría ser más trascendental de lo que había imaginado. El camino estaba lleno de decisiones difíciles, pero la rabia de su espíritu resurgía. ¿Podría transformar la resistencia en unidad y darle un nuevo significado a su legado? La siguiente etapa de su viaje apenas comenzaba. La noche envolvía al pueblo con un manto de dudas, y Pedro se encontraba en su hogar con la mente agitada. Sentado a la mesa, los recuerdos de su intervención en la plaza lo atormentaban. La mirada de don Carlos seguía latente en su mente, un obstáculo que se sentía tan robusto e imbatible como un roble. Sin embargo, en su interior crecía una intrigante realización. El verdadero conflicto no radicaba solo en convencer a los demás, sino en buscar la voz interna que lo guiara. Mientras las sombras danzaban en las paredes, decidió que no podía esperar más. En una ráfaga de determinación, tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. La visión de su hogar resplandecía en las hojas, las semillas de la idea que había nacido en la plaza propagándose por su mente. Sofía, la ingeniosa soñadora, había propuesto soluciones creativas que no solo representaban una salvación para el pueblo,
sino también un camino de autodescubrimiento para él. Cada frase que plasmaba en el papel era un paso hacia su evolución, un acto de resistencia y valentía. A medida que la noche avanzaba, Pedro cerró el cuaderno con un suspiro. Estaba convencido de que su próximo paso debía ser hablar de nuevo con Sofía. No solo necesitaba su apoyo en el proyecto, sino también su perspectiva. Ella había logrado mantener la fe en el futuro frente a los adversos vientos que azotaban la tierra. La timing era crucial. Su conexión con ella podría ser el ingrediente necesario para cambiar el rumbo de su visión. Sin embargo, una lucha interna brotaba. El ecosistema del miedo seguía susurrando. ¿Se atrevería a compartir sus pensamientos más profundos? ¿Qué sucedería si su iniciativa fracasaba y, en consecuencia, decepcionaba a quienes habían comenzado a ver posibilidad en las palabras que él había pronunciado? Aquel era un dilema que lo mantenía despierto. Despertar la curiosidad dentro de su ser se había transformado en un eco constante. Al día siguiente, comenzó su recorrido hacia el taller de Sofía, un lugar que, en sí mismo, era un refugio de imaginación y creatividad. En el camino, sintió cómo cada paso alejaba el temor y acercaba la adrenalina. Estaba en busca de respuestas, no solo para el pueblo, sino también para sí mismo. Al llegar, la risa de Sofía, resonante como música, lo recibió. Sin embargo, al intercambiar miradas, comprendió que el camino hacia la transformación no sería sencillo. «Pedro, siempre es un placer verte», dijo. Pero la incertidumbre era palpable. ¿Qué sucede esta vez? La invitación abierta a compartir lo trajeron a su espacio, y él comenzó a desmenuzar su plan. Explicaba las revolucionarias ideas, el deseo de recuperar la tierra, el orgullo de pertenencia y el significado del legado. A cada paso que daba, la templanza crecía en él, envolviéndolo de un nuevo sentido de propósito. Y sin embargo, la sombra de su anterior discurso seguía acechando. ¿Podría realmente unir a los ancianos a través de estas ideas? Justo cuando creía que el destello de esperanza brillaba en la conversación, Sofía lo interrumpió. «Pedro, esto será difícil. Tienes que entender que no todos están listos para abrazar el cambio. Algunos preferirán aferrarse a la tradición. ¿Estás preparado para esa lucha?», inquirió con sinceridad. La pregunta resonó en su mente como un golpe de realidad. Pedro se dio cuenta que había un dilema más profundo en su ser, un llamado a ser un líder, alguien que, incluso si fallaba, seguiría adelante. Quizás, solo quizás, era su propia confianza la que debía cultivarse. La conversación continuó, pero una inquietante revelación le atravesó el alma. En su búsqueda de aprobación, había olvidado que el compromiso real comenzaba dentro de él. Decidido a recuperar su esencia, planificó una reunión en la plaza, no solo para presentar sus ideas, sino para hacer resplandecer sus miedos a la luz. Era un paso vital para dejar claro que su viaje era tan real y humano como el de cualquier otro. Mientras se despedía de Sofía, una chispa de emoción brotó, pero la inquietante incertidumbre seguía presente. En su corazón sabía que liderar requeriría mucho más que solo palabras. La lucha dentro de él no había hecho más que comenzar, y ahora sabía que lo que parecía imposible podría ser el primer paso hacia algo verdaderamente extraordinario. Podría de verdad liberar su voz y quebrantar las cadenas de su duda. Pedro salió del taller con un renovado sentido de propósito, listo para establecer un nuevo rumbo. Pero, a medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, una corriente de preocupación le atravesó el pecho. Las palabras de don Carlos todavía resonaban. Las compañías tienen el poder y los recursos. ¿Era posible que aquel antiguo temor no fuera más que un eco del pasado, una proyección que él debía enfrentar en la plaza? El día de su próxima intervención estaba cada vez más cerca, y con ello, sería capaz de conquistar su propio miedo. La batalla estaba en marcha,
Y el verdadero desafío aún estaba por comenzar. Pedro se hallaba en la plaza, un lugar que, antes de su fracaso, había significado la esperanza para su pueblo. Miraba a su alrededor, sintiendo el peso del momento. La decisión de ser un líder lo nublaba con una mezcla de miedo y determinación. Este no puede ser solo un discurso, pensó. Esto tiene que ser un cruce de realidades. La voz que deseaba encontrarse estaba desgastando en su inseguridad. Los rostros de los ancianos se asomaban, algunos curiosos, otros recelosos. Las palabras de Sofía aún resonaban en su cabeza. Un recordatorio gritante de que el camino hacia el cambio no estaba pavimentado con facilidades. Eso apremiaba su pecho. Caminó hacia el centro, buscando el equilibrio entre su vulnerabilidad y lo que aspiraba a expresar. «Hoy no solo traigo ideas», comenzó. Su voz, inusitadamente firme, atrajo la atención. «Hoy traigo mi verdad, una verdad construida de errores y miedos abrazados. Y aunque me aterra, sé que si no la expongo, permaneceré en la sombra de lo que podría haber sido». Mientras hablaba, no era la respuesta de la multitud lo que más le importaba. Era su propio viaje. Cada palabra, cada pausa, estaba diseñada para un efecto claro: permitir la introspección. Siempre pensé que el miedo era el enemigo, pero ahora comprendo que es parte de nuestra historia. Continuó, mientras su cuerpo temblaba ante el reto de la exhibición emocional. Uno de los ancianos interrumpió con una voz cargada de dudas. «¿Y si fallas, joven? ¿Qué pasará con nuestras tradiciones?». Era la pregunta que Pedro necesitaba escuchar. Fue un tirón inesperado hacia su propio núcleo. «Lo entiendo. Respeto nuestras tradiciones. Son nuestra esencia. Sin embargo, si no nos atrevemos a explorar nuevas avenidas, ¿cómo sabremos lo que realmente somos capaces de alcanzar?». Sus palabras resonaban, una atracción entre lo viejo y lo nuevo, entre la nostalgia y la ambición del futuro. Sin embargo, Pedro no podía evitar pensar en don Carlos. Su imagen se formaba al borde de su mente, proyectando la sombra de un conflicto más. ¿Sería capaz de enfrentar a aquel que había sido un pilar de la comunidad aún a riesgo de ser rechazado? En su fervor por la verdad, había dejado de lado la consulta con el antagonista que dominaba sus pensamientos. Pero quizás, solo quizás, esa confrontación era parte del proceso. En el momento en que terminó su intervención, un silencio envolvente cubrió la plaza. Era extraño cómo, al enfrentar sus miedos, había comenzado también a deshacer la opresión que lo había mantenido cautivo. El silencio fue interrumpido por murmullos, no de desdén, sino de reflexión. Se sintió aliviado, como si parte de lo que había logrado era simplemente enfrentarse a sí mismo. Frente a su vulnerabilidad, Pedro se percató de que el verdadero reto no solo era la aprobación de su pueblo, sino su propio anhelo de pertenecer a una narrativa más grande. Quizás el error no haya sido en el encuentro de don Carlos, sino en permitirme dudar de mi propia voz, reflexionó. A medida que se alejaba de la plaza, su corazón palpitaba. La batalla interna seguía, pero también había indudablemente comenzado a forjarse algo nuevo dentro de él. Tendría que regresar a afrontar a don Carlos, no como un subordinado, sino como alguien que estaba listo para desafiar el statu quo. Pero el resplandor de su nueva visión no le permitiría descansar aún. Mientras se alejaba, una pregunta crucial flotaba en su mente. ¿Estaba preparado para el conflicto que inevitablemente vendría con la confrontación? ¿Estaba listo para ser el hombre que contrastaría con la historia con la que había crecido? La luz del atardecer se alzaba en el horizonte, dejando claro que el siguiente paso sería decisivo. Pedro respiró hondo y sintió cómo una oleada de determinación le invadía. Lucharía por reconquistar su lugar en la historia. Su voz resonaría. La plaza había sido solo el comienzo. Ahora, el verdadero viaje hacia su autorrealización se desplegaba. Lograría enfrentarse a don Carlos sin ser consumido por el miedo al fracaso. El silencio del final le apremiaba. La realidad iba a presentarse,
y tenía que estar listo para lo que vendría a continuación. Mientras Pedro caminaba hacia el viejo taller de su padre, la tensión en su interior crecía. Sabía que su confrontación con don Carlos no sería simplemente un enfrentamiento verbal. Era un encuentro simbólico entre su pasado y el futuro que deseaba construir. Como un héroe antes de la batalla, se sintió atrapado en un torbellino de emociones, cada una tirando de él en direcciones diferentes. Al llegar a la puerta desgastada, observó la madera astillada y la pintura pelada. Cada grieta parecía contar historias de fracasos y éxitos pasados. Recordó las lecciones que su padre le había impartido, sobre la importancia de la integridad y el coraje. Pero esa enseñanza se había evaporado en momentos de duda. Pedro se sorprendió al darse cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentarse a don Carlos, sino a sus propios demonios internos. En su mente, Pedro revivía cada conversación que había tenido con don Carlos. Las discrepancias en sus visiones estaban grabadas como cicatrices, pero la imagen del viejo líder siempre había sido un símbolo de autoridad inquebrantable. Sin embargo, ese símbolo no era invulnerable. Él mismo había cargado con su propio miedo y limitaciones. Ahora, Pedro se sentía listo para desafiarlo, pero no podía evitar cuestionarse. ¿Era realmente el hombre que creía ser? La respuesta llegó en forma de un pequeño destello de claridad. Se sentó en el borde de una mesa de trabajo y, al observar las herramientas dispersas, comprendió que había llegado el momento de trabajar en sí mismo. La idea de autoconocimiento resonó en su mente. Se propuso redefinir la narrativa de su vida. No podía ser el mismo Pedro que había fracasado una y otra vez. Debía elevarse, buscar el crecimiento personal en cada tropiezo. Juntó sus pensamientos mientras reflexionaba sobre el encuentro que estaba por venir. Formuló estrategias que integrarían la empatía y la asertividad en su diálogo con don Carlos. No se podía permitir caer en provocaciones ni exhibir inseguridades ante un hombre que siempre había sido su referente. Pedro imaginaba las palabras que podría usar, dudando entre mostrarle respeto o exponer su verdad sin filtros. Sin embargo, en su mente había un claro dilema. ¿Acaso su deseo de transformación le permitió ver más allá de la figura de don Carlos? ¿O lo había idealizado tanto que se convertía en una trampa? Se dio cuenta de que debía abordar la conversación no solo como un pleito por reconocimiento, sino como una oportunidad para ambos. Era un reto personal que podría transformar no solo su destino, sino el de aquel anciano aferrado a lo que representaba. Con determinación, decidió comenzar a escribir sus pensamientos. Cada palabra que volcaba en el papel lo acercaba un paso más a la certeza de su identidad. Se dio cuenta de que su voz no solo debía elevarse por el deseo de ser oído, sino por el fervor de escuchar y comprender. El viaje hacia el cambio personal pasaba por entender a otros, incluso a aquellos que parecían ser sus enemigos. El sol empezaba a ponerse, y su reflejo dorado iluminaba el taller, dándole un aire de oportunidad. Pedro cerró los ojos y respiró profundamente, sintiéndose listo para lo desconocido. Fue en ese momento, mientras la luz descendía, que una revelación lo golpeó. Para avanzar, primero debía liberar la carga del resentimiento. Precisamente en ese instante, recordó la historia de su infancia sobre una niña apache, que, a pesar de su pequeño tamaño, había logrado cambiar la vida de un ranchero. Con el coraje y la astucia, fue capaz de transformar tanto su mundo como el de los demás. Esa historia no era meramente un cuento, encarnaba la esencia de lo que él deseaba lograr. Se levantó, decidido a hacer esa fuerza de cambio en su propia vida. Sin embargo, una pregunta persistía, como un eco que retumbaba en su mente. ¿Sería suficiente su transformación para vencer la tradición que don Carlos representaba? El desafío se avecinaba, y su corazón latía en anticipación, recordándole que el verdadero viaje apenas comenzaba. Tendría que correr el riesgo de rebelarse completamente. Esa confrontación podría marcar el primer capítulo de su propio renacer.
Mientras Pedro dejaba el taller, se sintió más fuerte. Pero antes de salir a enfrentar el futuro, un último pensamiento lo detuvo en seco. Sería capaz de afrontar no solo al anciano, sino a sí mismo en el proceso. La decisión que tomaría pronto cambiaría su vida para siempre. Con cada paso que Pedro daba hacia la cita inminente, la incertidumbre se entrelazaba con su determinación. La historia de la niña Apache resonaba en su mente como una campana, recordándole que todas las historias de transformación comienzan con un acto de valentía. Cada vez que confrontaba su miedo, sentía que se despojaba de las cadenas que lo habían atado a una identidad que ya no lo representaba. Duda y convicción luchaban por el control en su mente. ¿Podría, realmente, encarnar los valores que había apreciado en su padre? Integridad, coraje, autenticidad. Cada uno de ellos era un ladrillo en la estructura de su nuevo yo. El temor al juicio de don Carlos se transformaba en una oportunidad para desmantelar antiguos paradigmas, no solo para él, sino también para el anciano que había sido su mentor. Decidido a no dejar su voz apagada, Pedro se preguntó, ¿qué podía aprender de esta interacción? La confrontación no debería ser una batalla, sino una conversación que permitiera la posibilidad de un cambio. Se replanteó su enfoque. Cada palabra que surgiera de su boca debía ser un reflejo de su crecimiento. Se encontraba ante un cruce de caminos donde el respeto y la verdad podían coexistir. Al llegar a la entrada del taller, el aroma de la madera y el metal lo envolvió, despertando recuerdos de su infancia. Jamás había sentido tanto como ahora que cada herramienta tenía su propia historia. Los serruchos y martillos no solo eran instrumentos de trabajo, eran extensiones de su identidad. En ese instante de reflexión, se dio cuenta de que no podía permitir que la sombra de don Carlos oscureciera su propio camino. Con un suspiro profundo, Pedro notó cómo su mente pasaba de la ansiedad al enfoque. La fabricación de su destino necesitaba de su ingenio, así que comenzó a considerar cómo articular su visión. Tenía que lograr que don Carlos comprendiera que la tradición no era sinónimo de estancamiento. Era un legado que podía ser adaptado, no eliminado. Había tomado decisiones inconscientes durante años, pero ahora le ofrecía a la vida una nueva narración. En el pasado, había mantenido la cabeza baja, permitiendo que otros decidieran sus pasos. Esta vez, no se dejaría influir por las dudas de su verdugo, sino que se proponía ser un arquitecto de sus propias decisiones. Con la mente clara, Pedro reconfiguró la imagen de don Carlos en su mente. En lugar de ser un símbolo de autoridad, lo visualizaba como un compañero de diálogo, un referente que también podía sentir miedo y vulnerabilidad. Esto le dio un destello de compasión. Si él podía ver la humanidad en aquel que lo había desafiado, entonces quizás tendría el poder de ser un catalizador para el cambio. Finalmente, cuando entró al taller, se sintió envuelto en una atmósfera de anticipación. Cada silla y mesa de trabajo que conocía de pequeño, ahora era un escenario para su propio acto de teatro personal. Con cada mirada al desorden que solía ser familiar, encontró la energía para levantarse y reclamar su lugar en ese espacio, no como el hijo del hombre alto, sino como un individuo capaz de reescribir su historia. En ese preciso momento, una idea le golpeó. El diálogo que estaba a punto de tener no solo afectaría su futuro, sino también el de don Carlos. Esta no sería una confrontación, sería un encuentro que podría liberar a ambos de las expectativas del pasado. Sin embargo, el eco de una pregunta inquietante reverberaba en su mente. ¿Podría el anciano abrirse a esa posibilidad, o seguiría anclado a sus antiguas creencias? La textura de su nuevo destino pugnaba por convertirse en realidad, pero el miedo a la respuesta de don Carlos podía cambiar todo lo que había planeado. Pedro respiró hondo, sintiéndose más fuerte y preparado. Al mismo tiempo, la inquietante duda brotaba. ¿Sería este el momento que marcaría su transformación, o un simple susurro de lo que significaba realmente luchar por lo que uno quiere?
Cada segundo que pasaba era un contacto más cercano con la incierta revelación del futuro. La luz del taller brillaba con una intensidad que parecía simbolizar el cambio que Pedro ansiaba. Sin embargo, al cruzar la puerta, el murmullo de los recuerdos se tornó en un eco ensordecedor. Las herramientas, una vez aliadas, ahora parecían testigos silenciosos de su transformación inminente. Mientras su mente luchaba por encontrar el equilibrio entre el respeto que sentía por don Carlos y su deseo de ser escuchado, una nueva determinación lo envolvió como una armadura. Pedro tomó asiento en un banco de trabajo, que había sido testigo de innumerables conversaciones entre su padre y el anciano. Recordó las lecciones de su infancia, esos instantes de aprendizaje donde se mezclaban risas y fracasos. Pero hoy era distinto. Hoy llevaría consigo no solo la carga de su historia, sino también la promesa de un futuro que podía escribir. Pensó en cómo las palabras podían ser tan afiladas como las herramientas que lo rodeaban. Tenía que usar su voz con precisión, no para atacar, sino para trascender. Don Carlos, empezó Pedro, sintiendo la tensión en el aire. He estado reflexionando sobre lo que significa esta tradición que tanto valoramos. Su voz, aunque temblorosa al inicio, comenzó a adquirir firmeza. No debemos dejar que el legado que heredamos se convierta en una prisión. La artesanía puede evolucionar, puede adaptarse y estar a la altura de los tiempos que vienen. Las palabras salieron con una claridad que lo sorprendió. Cada frase era un ladrillo que iba cimentando su nuevo enfoque, donde el diálogo y la honestidad eran el cimiento. Pedro observó a don Carlos, que lo escuchaba con una expresión de sorpresa y posiblemente de incomprensión. Era un silencio que tenía el potencial de ser tanto desaprobación como apertura. El anciano se movió en su silla, como si intentara procesar la información. Fue entonces cuando Pedro sintió que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. La vulnerabilidad del momento lo llenó de una inquietud a la vez aterradora y liberadora. Era el momento crucial en el que su vida podía cambiar por completo. «¿Sabes?», continuó, abordando la mirada del anciano con honestidad. «Si seguimos aferrándonos a la manera en que siempre han sido las cosas, corremos el riesgo de perder lo que realmente importa, la esencia de crear, de innovar. La tradición debe ser un camino que nos conecte con nuestras raíces, pero no puede ser un freno para el futuro». Observó cómo don Carlos fruncía el ceño y se cruzaba de brazos, un gesto de defensa que no podía ignorar. Pero Pedro ya no veía al anciano como una figura ominosa. Lo veía como a un hombre que también podría tener miedo de lo desconocido. La compasión que había cultivado en sí mismo comenzó a brotar, y decidió arriesgarse a ser vulnerable. «Yo también he tenido miedo, don Carlos», admitió. «Miedo de decepcionarte, de hacer que pienses que no respeto la historia familiar. Pero me doy cuenta de que aferrarme a ese miedo solo perpetúa las cadenas que me mantienen atado a una versión de mí mismo que ya no reconozco». El ambiente se había vuelto denso, y la historia de su familia parecía pesar sobre sus hombros. La revelación pudo ser un punto de quiebre, pero también una oportunidad de redención. La tensión era evidente, y Pedro sintió que estaba en una línea delgada entre el éxito y el fracaso. Don Carlos, aún en silencio, parecía navegar por sus propios mares internos. La incertidumbre de la respuesta del anciano se cernía sobre Pedro como una nube oscura, pero no podía desviar su mirada ni dar un paso atrás. La posibilidad de un diálogo genuino estaba ahí, palpable en el aire. Mientras esperaba que el anciano respondiera, Pedro se enfrentaba a sí mismo, cuestionando si realmente podía soportar el peso de su decisión. Este momento crucial no solo definiría su relación con don Carlos, sino también el futuro de su propia vida y sus posibilidades. Había sembrado la semilla de lo que podría ser un renacer, pero el resultado permanecía fuera de su control. La pregunta era silenciosa pero penetrante. ¿Sería esta la chispa que encendería el cambio en ambos,
o solo una llama que se apagara antes de brillar plenamente? La respuesta de don Carlos podría cambiar el rumbo de su lucha personal, y era un riesgo que Pedro estaba dispuesto a asumir. La revelación, en su esencia más pura, apenas estaba comenzando a gestarse. La expectativa se acumulaba en el aire espeso del taller. Pedro, con los ojos fijos en don Carlos, sintió que el tiempo se había detenido. Cada segundo parecía un desafío a su determinación, y mientras la inseguridad se batía con su deseo de ser oído, un nuevo impulso emergía dentro de él. «Vengo aquí no solo para hablar de la tradición», prosiguió, su voz tomando un tono más decidido. «Siento que hemos llegado a un cruce de caminos. No se trata de renunciar a lo que fuimos, sino de abrazar lo que podemos ser. La artesanía necesita un nuevo aliento, y yo quiero ser ese aliento». Don Carlos lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Pedro podía ver el esbozo de una sonrisa en los labios del anciano, pero la duda continuaba dibujándose en su frente. Una lucha interna estaba en juego. El respeto por su propia historia contra la posibilidad de una nueva narrativa. «Las herramientas son solo un medio», continuó Pedro, buscando apelar no solo al anciano, sino a su propia visión del futuro. «Lo que realmente importa es el alma que les imprimimos al usarlas. Si nos limitamos a repetir lo que siempre se ha hecho, corremos el riesgo de olvidar por qué lo hacemos». Un silencio se instaló entre ellos, pesado y cargado de significados. La respiración de Pedro se volvió más profunda, consciente de que lo que estaba en juego era más que una simple conversación. Era un testimonio de su necesidad de ser auténtico, de buscar un espacio donde su voz no solo se escuchara, sino que también se valorara. La mirada de don Carlos comenzó a cambiar. Estaba intentando captar la esencia de lo que Pedro le ofrecía. Era un cambio sutil en su postura, un leve desenfado en su actitud. Sin embargo, la resistencia aún latía en su ser, y Pedro lo sabía. Se sentía como un explorador en territorio inexplorado, un lugar donde cada paso podía desvelar tanto oportunidades como peligros. «Te entiendo, Pedro», finalmente dijo don Carlos rompiendo el silencio. «Pero cambiar no es fácil. La tradición pesa, y conlleva responsabilidades que no se pueden ignorar». La respuesta del anciano, aunque cuidadosa, fue un rayo de esperanza para Pedro. Sabía que aún había un camino por recorrer, pero también sentía que había abierto una puerta, aunque fuese una rendija estrecha. «No podemos esconder el miedo», replicó Pedro con una convicción renovada. «Pero sí podemos decidir cómo lo enfrentamos. Yo elijo enfrentar el futuro con coraje, así como tú lo hiciste en su momento». La afirmación resonó en el taller. La luz de las herramientas pareció parpadear con un intento de animar el diálogo. Pedro sintió que era su momento de dar un paso adelante, de arriesgarse a desnudarse emocionalmente. «Don Carlos, quiero aprender de ti, pero también quiero enseñarte lo que he descubierto. Juntos, podríamos hacer que esta tradición no sea un peso, sino una base sobre la que construir algo nuevo». La mirada del anciano se iluminó momentáneamente, y Pedro pudo ver un destello de curiosidad vibrando en sus ojos. Era un simple gesto que representaba una infinitud de posibilidades, una chispa que podría encender el fuego del cambio. Sin embargo, Pedro sabía que el camino no sería fácil. Había en su corazón una mezcla de ansiedad y determinación. La relación con don Carlos era solo una faceta de su lucha interna, una lucha que se extendía más allá de la conversación que sostenían. Cada palabra era cargada de potencial, y podría llevar a la aceptación o a la fractura definitiva. «Me gustaría que lo consideraras. Tu legado puede convertirse en una guía para nuestra evolución», dijo Pedro, sintiendo cómo la tensión energética entre ellos parecía moverse hacia un nuevo lugar. El anciano bajó la mirada, sus pensamientos ocultos tras un velo de silencio profundo. Pedro esperaba, seguro de que la respuesta a su propuesta podría determinar el rumbo de su vida. En su mente, se dibujaban visiones de un futuro compartido, pero la incertidumbre seguía presente,
La posibilidad de un encuentro verdadero dependía ahora de la decisión de don Carlos. El tiempo siguió su curso mientras ambos hombres se encontraban inmersos en sus propios pensamientos. Sería este el momento decisivo que cambiaría no solo su relación, sino el futuro de la tradición artística que ambos valoraban tanto. Pedro se sintió a la vez ansioso y esperanzado, sabiendo que la siguiente palabra de don Carlos podría ser el catalizador de un cambio permanente. La presión aumentaba como un resorte a punto de liberarse, y Pedro se dio cuenta de que estaba esperando una respuesta, no solo del anciano, sino de sí mismo. ¿Sería capaz de soportar el peso de lo que podría venir? La revelación de su próximo paso estaba al borde de la manifestación, pero se sentía interpelado por la duda sobre si realmente estaba preparado para enfrentar el futuro que deseaba. El amanecer en la finca trajo consigo un aire de cambio, una renovación palpable en el ambiente que envolvía a Pedro al despertar. Había tomado la decisión de enfrentar, no solo a don Carlos, sino también las sombras que tanto tiempo lo habían envuelto. Si la transformación era lo que anhelaba, debía aceptar que el verdadero reto comenzaba desde su interior. Había recorrido un largo camino. Ahora se encontraba en un punto crucial que podía definir su futuro. Después de una noche de insomnio reflexionando sobre el pasado y los legados, se levantó con una renovada determinación. A medida que el sol iluminaba los campos desolados, Pedro entendió que no solo buscaba salvar su finca, sino también recuperar su identidad. Aquel niño que una vez soñó con salir al mundo y hacer una diferencia. Es hora de tomar el control, se repitió. Dirigido por un impulso casi instintivo, Pedro se encaminó hacia el taller, un lugar que simbolizaba su historia y su deseo de renovación. En cada paso que daba, sentía cómo su confianza se afianzaba. Los recuerdos de su último encuentro con don Carlos llenaron su mente. Sería su tarea convertir la incertidumbre en un diálogo constructivo. Al llegar se encontró con don Carlos, que ya trabajaba en una de las herramientas. Sin detenerse, Pedro respiró hondo y se acercó. «Don Carlos, quiero hablar contigo de nuevo», comenzó. Las palabras fluían con firmeza, como un torrente de convicciones que lo empujaban hacia adelante. «Quiero discutir cómo podemos mezclar nuestra tradición con nuevas ideas que puedan servir a nuestra comunidad». El anciano volvió a mirarlo, esta vez con ojos que parecían cruzar el umbral de la desconfianza. Poco a poco, Pedro notó un cambio en su postura. Era como si un ligero resquicio de curiosidad surgiera de entre las inseguridades del mayor. «¿Qué es lo que propones, Pedro?», preguntó don Carlos. Su voz contenía un matiz de apertura que Pedro no había escuchado antes. «Creo que necesitamos adaptar nuestras prácticas. Sería un error dejar que nuestras tradiciones se conviertan en muros que nos separan del futuro», dijo con convicción, reconociendo el legado que ambos compartían. Se adentró en su visión de un camino que no solo preservara la herencia del pueblo, sino que también les diera la oportunidad de florecer en un entorno cambiante. Mientras Pedro exponía su plan, empezaba a sentir una conexión palpable en el aire. Don Carlos lo escuchaba, no solo con sus oídos, sino como un hombre que también había enfrentado sus propios fracasos. Cada idea que Pedro compartía parecía resonar en él, desafiando la resistencia que había protegido durante tanto tiempo. «Podemos implementar métodos sostenibles y crear una comunidad de aprendizaje, donde las generaciones más jóvenes también se sientan parte de esta tradición», propuso Pedro, sintiéndose cada vez más sólido en su postura y con un objetivo claro ante sí. Las palabras fluían libremente mientras una chispa nueva se encendía en su interior. La mirada de don Carlos se suavizó con cada frase. Finalmente, el anciano rompió su silencio. «Tal vez tienes razón, Pedro. La tradición debe evolucionar, y aunque temía que el cambio destruyera lo que hemos construido, quizás es hora de crear algo nuevo». El alivio recorrió a Pedro, pues no solo había resonado en la mente del anciano, sino que también había sembrado la posibilidad de un nuevo comienzo.
Esta conversación no solo abría la puerta hacia un futuro colaborativo, sino que también restablecía la fe de Pedro en sí mismo, validando su viaje de autodescubrimiento. Con el paso de los días, Pedro y don Carlos trabajaron juntos. La comunidad comenzó a ver en ellos la posibilidad de un amanecer renovado. Las sesiones de cultivo tradicional se alternaron con enseñanzas sobre innovaciones en sostenibilidad, cultivando un espíritu de unión, respeto y aprendizaje. Pedro, al mismo tiempo, se consolidaba como un líder no a través de la imposición, sino al escuchar las historias y tradiciones de aquellos que le rodeaban. Con cada rayo del sol que alumbraba la finca, la tierra parecía florecer nuevamente. Los cultivos, que habían languidecido en la falta de visión, ahora danzaban al ritmo de la revitalización que emanaba de la colaboración. Al contemplar el campo lleno de vida, Pedro sintió una satisfacción profunda, surgiendo de su interior. Había conquistado no solo la ansiedad que lo mantenía prisionero, sino la preocupación respecto a su propio valor en la comunidad. Había aprendido a transformar el miedo en una oportunidad para crecer y conectar con sus raíces. A medida que la comunidad avanzaba hacia un futuro más brillante, Pedro se convirtió en un testimonio viviente de que los cambios personales llevan consigo impactos significativos. Había demostrado que aceptar el miedo, compartir la vulnerabilidad y conectar con otros son pasos fundamentales en el camino hacia la autorrealización. En este viaje de transformación, encontró no solo su voz, sino también su lugar en el corazón del pueblo. El legado de Pedro y el de don Carlos mostró a la comunidad que la tradición, lejos de ser una carga, puede convertirse en el cimiento para construir un mañana lleno de posibilidades. Juntos, y guiados por la esperanza, habían tejido nuevas narrativas en la historia de su tierra, donde cada planta no solo era un cultivo, sino un símbolo de su valentía y conexión. La historia de cambio y superación de Pedro logra un cierre satisfactorio. Ahora se erige no solo como un hombre de campo, sino como un verdadero líder, un heredero de una tradición que se reinventa, aliviado por finalmente haber alcanzado su sueño de pertenencia y resonancia en su vida personal y profesional. La oportunidad de transformación siempre está a nuestro alcance, y Pedro ha demostrado que con coraje, autocompasión y voluntad, podemos trascender los desafíos que nos asedian. Así como su camino terminó en un ciclo de renacimiento, es hora de invitar a otros a seguir sus pasos. No pierdas la oportunidad de vivir inspiraciones como la de Pedro. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que llegan a tu pantalla. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y por favor, comparte este video instantáneamente, con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.